Descubre el poder oculto de él, una revelación inspiradora que cambió todo en 60 segundos. Las calles del barrio vibraban con vida, pero en el corazón de Víctor, la tristeza pesaba más que cualquier carga. Trabajar en la tienda de carnes de su padre era su rutina, una rutina que lo mantenía alejado de su verdadera pasión, la biología. Cada corte, cada charla con los clientes, le recordaba lo que había dejado atrás. Sus sueños se desvanecían como el humo que salía del carbón encendido en la parrilla, mientras su abuelo le contaba historias de sacrificio por un futuro mejor. Sin embargo, ese futuro parecía tan distante, un eco que se perdía entre las paredes del negocio familiar. Cada tarde, después de cerrar la tienda, Víctor se refugiaba en un cuaderno que su madre le había regalado, donde volcaba sus pensamientos y anhelos. Las páginas estaban llenas de preguntas sobre el mundo biológico que lo fascinaba y, a la vez, lo atormentaba. La presión económica de la familia lo perseguía como sombra que no lo dejaba avanzar. La angustia se instalaba en su pecho. Sabía que seguir un camino diferente podría significar perderlo todo, la estabilidad de la tienda, la unión familiar, el orgullo que su padre había construido. Esa tarde, el destino parecía sonreírle. Al salir de la tienda, su antiguo profesor apareció de la nada. «Víctor», exclamó con una energía que le devolvió un rayo de esperanza. La chispa en los ojos del maestro lo iluminó, revitalizando el vacío que lo había envuelto por tanto tiempo. El profesor le propuso unirse a un proyecto de investigación sobre una enfermedad que afectaba a su comunidad. Era exactamente la puerta que había anhelado abrir, pero la duda lo golpeaba con fuerza. Podía desterrar la estabilidad de su hogar por un sueño que podía desvanecerse en cualquier momento. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, los días se convirtieron en noches desveladas de investigación y ansias de aprobación. La realidad se hizo más densa, y la incredulidad de sus colegas se transformaba en un eco amplificado. Su familia, aunque amorosa, no podía evitar que el temor se colara en sus conversaciones. «¿Y si fracasas?», le decía su madre, casi en un susurro, mientras su padre lo miraba con la tristeza de quien no puede salvar a su hijo de sus propios sueños. La lucha interna se transformaba en tormenta. ¿Valdría la pena sacrificar la estabilidad por un futuro incierto? Ciencias, experimentos. Cada día su esperanza se tornaba más frágil y un momento decisivo se avecinaba. En su interior, una voz lo llamaba a seguir adelante, pero el temor al descalabro lo mantenía atrapado. La posibilidad de un descubrimiento que podría cambiarlo todo estaba cerca, pero la pregunta crucial seguía sin respuesta: ¿podría realmente abandonar todo lo que le era familiar? La decisión lo desgastaba mientras el tiempo avanzaba, y el dilema lo empujaba al borde, justo cuando el momento culminante de su historia estaba a punto de suceder. Solo un instante, 60 segundos que podrían modificar su vida, y la mirada a su futuro se tornaba cada vez más oscura. ¿Sería capaz de encontrar su verdadero propósito sin perder lo que más amaba? La historia de Víctor se encontraba suspendida en un hilo, urgido de descubrir no solo el poder oculto en su hallazgo, sino el verdadero poder que significaba su familia. Víctor se despertó una mañana con la sensación de que el aire a su alrededor había cambiado. La gravedad de las decisiones que tenía que tomar lo presionaba, como un peso aplastante sobre su pecho. Los estudios que había comenzado, aunque apasionantes, parecían una espada de doble filo, un camino hacia el conocimiento, pero también una posible traición a su familia. Sabía que se acercaba el día en que tendría que dar una respuesta definitiva, y el tiempo se escurría como la arena entre sus dedos. A medida que avanzaba por la tienda, el bullicio de la clientela y el sonido familiar de las charlas se fusionaban en un murmullo distante.
Allí, en medio de la rutina diaria, sus pensamientos lo alejaban cada vez más de la realidad inmediata. Se encontró reflexionando acerca de cada una de las conversaciones que había tenido con su profesor. Las teorías, las hipótesis, todo parecía trivial al lado del peso emocional que llevaba. En cada ensayo fallido, estaba la semilla de su inseguridad. Se cuestionó si su deseo de ser un científico era suficiente para balancear el sustento familiar que había conocido toda su vida. La primera semana de su proyecto de investigación había terminado. Víctor había asistido a reuniones donde se discutían los resultados preliminares, y aunque la emoción lo invadía, también le inquietaba la forma en que sus colegas lo miraban. Cada mirada de duda era un recordatorio de que su elección no era una carta al azar, sino una jugada arriesgada en un tablero de ajedrez del que no conocía las reglas. Esa noche, sin embargo, cuando volvió a casa, la angustia se apoderó de él. Comenzó a anotar en su cuaderno, una práctica que le brindaba cierta calma. Las páginas se llenaban, no solo de datos y razones científicas, sino de un monólogo interno. ¿Soy realmente bueno en esto? ¿Vale la pena dejar todo por un futuro incierto? La pregunta reverberaba en su mente. Decidió compartir sus miedos con su padre. Se sentaron en la mesa, tomaron un par de cervezas y las palabras fluyeron. Papá, necesito saber si puedes apoyarme. Estoy considerando dejar la tienda por un tiempo para enfocarme en la biología, confió, sintiendo cómo su voz temblaba mientras se lanzaba al vacío de su verdad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Su padre se quedó mirándolo, buscando las palabras adecuadas. Finalmente le dijo, Víctor, esto no es fácil. Esta tienda es nuestra vida. Pero también entiendo que tienes sueños. La ambigüedad de su respuesta dejó a Víctor atrapado entre la esperanza y la frustración. Sabe que el amor de su padre es incondicional, pero el miedo a perderlo lo consumía. Durante los días siguientes, su mente luchaba en cada instante. A veces se hallaba en el laboratorio, rodeado de tubos de ensayo, mientras que en otras enfatizaba la necesidad de actuar. El dilema de abandonar su lugar familiar por un futuro incierto aumentaba la presión. Tomó un respiro y contempló la mezcla de emociones que lo dominaban. Viendo cómo su deseo se convertía en una necesidad apremiante, Víctor se preguntó si su pasión por la biología era suficiente para salvarlo de perderse a sí mismo. Estaba en el borde de una decisión monumental que podría cambiar el curso de su vida. En una tarde lluviosa, decidió quedarse un momento más en el laboratorio, observando el brillo de los experimentos que prometían respuestas vitales. La situación comenzó a girar en torno a una sola pregunta: ¿qué pasaría si este es el único momento en que puedo decidir por mí mismo, por lo que realmente anhelo? Mientras sus pensamientos oscilaban entre el descubrimiento y la pérdida, un mensaje de su profesor despertó su curiosidad. Tenemos una importante reunión mañana. Tendrás que presentar tus hallazgos. Víctor sintió como un escalofrío de anticipación le recorría la espalda. ¿Podría su presentación ser el impulso final que necesita para decidir su futuro? El momento de la verdad se aproximaba, y cada segundo contaba. Víctor llegó al laboratorio con una mezcla de nerviosismo y determinación. El aire cargado de productos químicos estaba impregnado de la necesidad de respuestas, pero lo que más lo inquietaba era la inminente presentación ante su profesor y sus compañeros. Sabía que ese momento podría ser su trampolín hacia una nueva vida, pero también una oportunidad para caer en la trampa de sus propios miedos. Mientras revisaba sus notas, su mente se llenaba de preguntas. ¿Sería lo suficientemente convincente? ¿Presentaría sus hallazgos de manera clara y efectiva? La presión se intensificaba, cada segundo se sentía como una eternidad. Tomó un respiro profundo, cerrando los ojos por un instante. Imaginó un escenario alternativo, uno en el que su presentación fuera un éxito, uno en el que la validación de sus pares lo llevara a caminos que ni siquiera había imaginado. En ese proceso, se dio cuenta de que había estado preparándose para este momento desde mucho antes de sumergirse en el mundo de la biología. Cada lectura,
cada fallo y cada pequeño triunfo lo habían llevado a convertir esa presentación en algo más que una simple formalidad. Durante la reunión, el nerviosismo se convirtió en adrenalina. Al levantarse para hablar, notó como todos los ojos estaban sobre él. Esa mirada podía ser desalentadora o podía ser una invitación a demostrar su valor. Comenzó su presentación, hablando sobre las teorías que había desarrollado y las pruebas que había llevado a cabo. Con cada palabra, sentía que las piezas empezaban a encajar. El tono de su voz se estabilizaba y su confianza crecía. Al llegar al punto culminante de su discurso, Víctor presentó datos que revelaban un hallazgo clave en su investigación. La sala se quedó en silencio, los murmullos cesaron y la atención era palpable. Cuando concluyó, sintió que había creado un espacio para él en el mundo científico, pero había algo más, una revelación que aún no atrapaba. Lo que he descubierto cambia no solo el enfoque de nuestra investigación, sino que también refleja lo que soy yo mismo. Este hallazgo, más allá de un simple resultado, confirma que soy capaz de superar mis propios límites, dijo, con una sinceridad palpable. La respuesta no fue grande al principio, pero después de un momento comenzaron a formular preguntas. A medida que surgían interrogantes sobre su trabajo, Víctor no solo respondió con datos, sino que también incluyó su experiencia personal, revelando las inseguridades que había enfrentado a lo largo del camino. Esa mezcla de vulnerabilidad y profesionalismo lo llevó a conectar con su audiencia más de lo que había anticipado. Una vez finalizada la reunión, su profesor se acercó con una sonrisa. Nunca había visto a alguien transmitir su pasión de esa manera. Buen trabajo, Víctor. Estoy contento de tenerte en el equipo. Las palabras resonaron en su mente como un eco de validación que llenaba su inseguridad de esperanza. Sin embargo, a medida que la emoción del éxito se expandía, otra inquietud comenzó a surgir en su interior. Era el momento de la verdad. La presentación había sido un primer paso hacia su independencia intelectual, pero en casa, el peso de su decisión aún no aguardaba. Mientras caminaba hacia la salida, reflexionó sobre su próxima conversación con su padre. ¿Cómo compartiría el éxito de su presentación con él sin evocar el miedo a perder su legado familiar? Víctor sabía que iba a tener que ser honesto, no solo con su padre, sino también consigo mismo. Al llegar a su casa, un nuevo mensaje apareció en su teléfono, del mismo profesor. Quiero hablar contigo sobre una posible publicación de tu investigación. En ese instante, la ansiedad y la emoción se mezclaron, cimentando un nuevo dilema en la vida de Víctor. ¿Podría permitir que su carrera despegara, arriesgando una mayor distancia con su familia y su antiguo mundo? La respuesta no llegaría fácil, pero una decisión estaba cada vez más cerca. En el horizonte, había una oportunidad brillante, pero también la sombra de un cambio inevitable que comenzaba a cobrar vida. Mientras pensaba en el futuro, supo que el camino no iba a ser sencillo, pero una cosa era clara, había comenzado a descubrir el poder oculto de su propia voz. Una nueva revelación estaba a punto de surgir. ¿Iba a arriesgar todo por su sueño, enfrentando a aquellos que más amaba en el proceso? La respuesta se acercaba rápidamente. El sonido del mensaje en su teléfono resonó en la habitación silenciosa. Víctor sentía como si cada palabra que leía atrajera aún más atención hacia sus decisiones venideras. Quiero hablar contigo sobre una posible publicación. Las letras parecían bailar ante sus ojos, cargadas de promesas que lo embargaban de emoción. Sin embargo, también traían consigo una oleada de dudas. Se sentó en su escritorio, los papeles de su presentación pululando a su alrededor, señales de un trabajo arduo que había comenzado a dar fruto. Aún así, su mente se encontraba atrapada entre la desesperación de permanecer en la sombra de su padre y el ardiente deseo de forjar su propio camino. Apoyó la cabeza en sus manos, intentando encontrar alguna claridad en medio del caos. El temor a decepcionar a su padre fluyó como un veneno en su interior. Desde pequeño había escuchado la historia de su padre, un hombre cuyo legado en la biología era un símbolo de orgullo y tradición. Era un pilar sólido que Víctor sentía que debía honrar, pero ahora,
después de su reciente éxito, comenzaba a cuestionar si estaba dispuesto a sacrificar su propia identidad por el bien de una imagen convenida. Las horas pasaron rápidamente, marcadas únicamente por el vaivén del péndulo del reloj. Al día siguiente, el reencuentro con su profesor se planteaba como un ritual inminente. Esta idea lo mantenía alerta, pero también lo colocaba en un estado de reflexión constante. El camino de la ciencia podía ser difícil, lleno de incertidumbres, pero su reciente descubrimiento le había dado sentido, había crecido en confianza y habilidad, construyendo puentes hacia un futuro que ahora parecía más prometedor. En el camino hacia el laboratorio, Víctor decidió función de un marco mental nuevo. Se decía a sí mismo que cada investigación era una herramienta no solo para el aprendizaje, sino también para ampliar la percepción del mundo que lo rodeaba. La información era más que un conjunto de datos, era la voz de su pasión, el eco de sus experiencias. Se preguntó qué tipo de aportación podría hacer a su campo si se dejara llevar por su impulso auténtico. Al llegar, encontraron a su profesor esperándolo, con una actitud de expectativa. La conversación comenzó con un análisis profundo de sus hallazgos. Víctor se dejó llevar, verbalizando no solo los resultados, sino también el proceso detrás de ellos. Había algo catártico en expresar sus miedos y logros en el contexto de su trabajo. En ese diálogo, se dio cuenta que cada emoción compartida lo conectaba más a su pasión que a su historia familiar, como al final de la reunión, la propuesta de una publicación se tornó real. Constataron que su investigación no solo era valiosa, sino que poseía el potencial de ser reconocida a nivel nacional. Ese mismo instante que había parecido tan lejano se materializaba frente a él, pero no sin un costo. La idea de ser un autor, una voz en la comunidad científica, lo emocionaba pero al mismo tiempo, lo intimidaba. Sabía que esto podría cambiar su estatus en su familia, un hecho que lo mantenía en un tira y afloja emocional. Al despedirse de su profesor, el peso de la decisión lo acompañaba como un eco persistente. Estaba listo para ser el arquitecto de su propia vida, enfrentando las repercusiones de sus elecciones. Mientras caminaba hacia la salida del laboratorio, su mente giraba en torno a una inquietante pregunta: ¿estaba preparado para la carga que acompañaba el brillo de su nuevo camino? El eco de esa pregunta resonaba en su interior mientras una caricia de viento frío le daba justo en la cara al salir. No había respuestas definitivas, pero en el fondo supo que ese instante decisivo estaba cercano. La verdad que había comenzado a gestar obligaba a Víctor a confrontar no solo a su familia, sino también su propia esencia, y así, mientras se alejaba del laboratorio, una determinación creció en su pecho, un descubrimiento personal que le hizo cerrar los ojos por un momento. Su voz merecía ser escuchada. Ya estaban surgiendo las semillas del cambio que transformaría todo. La lucha por el control de su propio destino amenazaba con convertirse en su mayor desafío hasta ahora. A la mañana siguiente, el sonido del despertador cortó el silencio como una alarma interna. Víctor despertó con una mezcla de expectativa y ansiedad. La decisión de publicar su investigación lo había llevado a un punto de inflexión. La noche pasada pudo haber sido un momento cálido de reflexión, pero ahora se sentía en un pantano de dudas. El peso de las expectativas familiares iba más allá de una simple mirada, como un manto pesado que lo seguía incluso en sus sueños. Se dirigió a la universidad con una mezcla de ansias y una resolución incierta. Cada paso que daba en el campus resonaba en su mente. Se preguntaba si su voz sería suficiente y si realmente deseaba confrontar la idea de que podía ser más que un eco de su padre. Mientras recorría los pasillos, el murmullo de conversaciones ajenas se mezclaba con el torbellino de pensamientos que lo envolvía. La clase de hoy era más que un simple compromiso académico, era una oportunidad en que tendría que presentar su propuesta. A medida que llegaba al aula, las miradas curiosas de sus compañeros lo envolvieron, provocando una oleada de nervios que lo desestabilizó momentáneamente. Se sentó al frente y, al pasar lista, el profesor lo miró de un modo diferente, como si esperara algo grande de él. Esa presión visible lo atrapó en una burbuja de autocrítica. ¿Qué pasaría si fracasaba?
Sin embargo, la imagen de su padre, con su orgullo impasible, lo empujó a levantarse. La lucha interna se tornó palpable y, cuando le llegó el turno, respiró profundamente y decidió armarse de valentía. Su presentación empezó con una introducción formal, pero pronto dejó de lado el guión. Se dio cuenta de que prefería hablar desde el corazón. Las palabras fluyeron, entrelazadas con sus miedos y verdades personales. Explicó la esencia de su investigación, pero también sus dudas sobre el camino que quería seguir, ser un hombre que resuene por sí mismo, y no en comparación al legado que había recibido. Cada frase expuesta era una pequeña chispa que iluminaba su propósito. Al finalizar, el aula estalló en aplausos. La energía en la sala cambió. Más allá de las obvias muestras de aprobación, Víctor percibió una conexión genuina con algunos de sus compañeros, un sentido de reconocimiento que nunca antes había experimentado. La manera en que algunos lo habían mirado durante la charla le proporcionó una validación que su familia aún no había podido ofrecerle. Sin embargo, la euforia se convirtió en incertidumbre cuando el profesor abordó el tema del futuro. Publicar significaba asumir toda la responsabilidad de sus hallazgos. Era una carga que Víctor sabía que podía ser pesada, incluso devoradora. Pero lo realmente perturbador era la posible reacción de su padre. La idea de distanciarse del legado familiar lo atormentaba. Ese dilema se volvió más prominente al salir de clase. Mientras caminaba hacia el pasillo de su mente, una pregunta se hacía eco en su interior: ¿estaba listo para ser el arquitecto de su vida? La respuesta parecía escapar de entre sus dedos. La decisión sobre la publicación no era solo profesional, implicaba confrontar el núcleo de su identidad y su relación con su padre. Se paró en una esquina, enfrentando la decisión que podría cambiarlo todo. La realidad lo sacudió como si un rayo lo hubiera atravesado. Sabía que el camino que eligiera sería un reflejo de su valentía para enfrentar lo que realmente quería. Era el momento de decidir. ¿Se enfrentaría al mundo como su propio hombre, o optaría por permanecer en la sombra? Justo en ese instante, el mensaje de su profesor brilló en su teléfono nuevamente. Contenía un dato sorprendente: una prestigiosa revista científica quería revisar su trabajo. Pero más allá de una simple publicación, esa noticia representaba otra clave en el juego de su vida. Con un corazón acelerado, comprendió que se aproximaba a un punto de quiebre. ¿Tomaría el riesgo que su pasión demandaba, o se seguiría escondiendo tras el legado familiar? La respuesta era más que necesaria. Su futuro dependía de ello. La noche anterior había sido un torbellino de pensamientos. Víctor se sentó en su cama, las luces apagadas, reflexionando sobre la propuesta en cuestión. Las palabras del correo de su profesor resonaban en su mente: una oportunidad, no solo para publicar, sino para redefinir tu lugar en este mundo. Esa frase lo hizo cuestionar si realmente estaba preparado para dar el salto. A la mañana siguiente, con el desayuno a medio acabar, las manos de Víctor temblaban ligeramente al manejar la cuchara. El café ya no proporcionaba ese impulso de energía habitual. Se encontraba en un estado de introspección, abrumado por la posibilidad de hablar con su padre sobre su decisión. Nunca había sido sencillo dialogar sobre sus ambiciones. Cada conversación tendía a resolverse en una serie de monólogos en los que la voz de su padre siempre predominaba. Cuando llegó a la universidad, el ambiente estudiantil parecía pulsar con una energía diferente. Sabía que debía hacer más que solo asistir a clases, tenía que prepararse para la presentación que cambiaría su vida. El profesor había programado una reunión informal entre los estudiantes selectos para hablar sobre sus investigaciones, y allí pretendía presentar su propuesta a la revista. Aunque los nervios estaban a flor de piel, una chispa de determinación empezó a encenderse en su interior. Este era su momento. Al llegar a la sala de conferencias, la mirada de sus compañeros lo animó y a la vez lo intimidó. Sin embargo, en lugar de flaquear, optó por observar. A cada paso que daba, notaba cómo sus colegas se preparaban. Algunos revisaban sus notas, mientras otros intercambiaban palabras motivadoras. Se percató de que la incertidumbre compartida era un hilo que los unía.
El sonido de un timbre resonó y el profesor entró, estableciendo un ambiente que mezclaba formalidad y expectativa. Víctor respiró hondo, había llegado su hora. Al sentarse frente a los demás, comprendió que no solo hablaba de su investigación sino de su propia transformación. Cambiaría el enfoque, no solo sería un alumno más, sino un joven decidido a construir su propia voz. Su presentación se inició con nervios, pero pronto fluyó con una claridad inesperada. Habló de su pasión por la ciencia, de las preguntas que lo habían llevado a esta investigación. Pero, sobre todo, compartió su deseo de liberarse del peso del legado familiar. Cada palabra fue un paso hacia su autonomía, acercándose más a su deseo de ser Víctor y no solo el hijo de. Quería dejar de lado la sombra de su padre y obligar al mundo a reconocerlo, no por herencia, sino por méritos propios. Cuando terminó, sintió una mezcla de alivio y fervor. El ambiente en la sala había cambiado, su atrevida vulnerabilidad resonó con algunos de sus compañeros, creando una conexión genuina. Respuestas asintiendo y expresiones de admiración lo rodearon. Sin embargo, el eco de su presentación fue rápidamente ahogado por la voz del profesor, quien, aunque conmovido, lo llevó de regreso a la realidad del desafío que enfrentaba. Víctor, asumir la responsabilidad de publicar es una decisión personal y profesional. ¿Estás preparado para enfrentar opiniones que no se alineen con lo que has presentado hoy? La pregunta lo hirió en el pecho. La incertidumbre volvió a arrastrarlo. Tenía que prepararse no solo para las críticas, sino también para el posible juicio de su padre, que podría ver aquello como un desaire. Su mente dio vueltas en la sala, atrapada en el desafío de su futuro. Salió de la universidad con una mezcla de euforia y paranoia. Se cuestionaba cómo explicaría su decisión, sabía que con cada avance, sus pasos hacia la independencia se hacían más audaces. Sin embargo, la sombra del legado continuaba persiguiéndolo, dispuesta a manifestarse en su vida de cualquier forma. Mientras se adentraba en la noche, su celular vibró de nuevo. Era un mensaje inesperado de su madre, preguntándole si ya había hablado con su padre acerca de sus planes. Esa pregunta lo sacudió. Las palabras inesperadas lo confrontaron directamente y, al leerlas, una chispa de determinación se encendió en él. Era el momento de tomar las riendas de su vida, un paso que lo llevaría a una confrontación ineludible. Víctor comprendió que no solo se trataba de su trabajo o su futuro, sino de una batalla interna que debía ganarse ante sí mismo y ante la figura de su padre. Se preparó mentalmente para la conversación que se aproximaba, sintiendo cómo ese momento se convertía en el pivote que podría determinar su vida. ¿Sería capaz de hablar y ser escuchado? Mientras se dirigía hacia casa, la pregunta reverberaba en su cabeza, un desafío que se enriquecía con cada paso que daba hacia el verdadero camino que deseaba forjar. La luz del recibidor se encendió cuando Víctor entró a casa, su corazón palpitando con fuerza al plantear el momento que se avecinaba. Cada paso hacia la sala le parecía un acto irrepetible, un instante en el que las decisiones se tornaban irreversibles. La ambigüedad de lo que sucedería lo mantenía en un estado de alerta, pero también había una obsesión interna que lo impulsaba. Su mente giraba en torno a la imagen de su padre, siempre tan seguro de sí mismo, de su legado. La figura paternal siempre había sido un punto de referencia, un modelo a seguir que ahora, paradójicamente, se convertía en un obstáculo. A medida que se acercaba al salón, el eco de los recuerdos lo invadía. Cada conversación previa era un recordatorio de lo que estaba a punto de desafiar, su propia identidad. «Hola, Víctor», saludó su madre, sin notar la tormenta que sucumbía en su interior. Ella, con su mirada tenue y amable, metía en una olla los ingredientes para la cena, intentando mantener un ambiente cálido que contrastaba con su ansiedad. «Hola, mamá», logró responder, sintiendo que las palabras se atoraban en su garganta. Se sentó a la mesa, el crujir de la madera resonando más fuerte que nunca. ¿Era este el momento? Un silencio tenso se apoderó de la habitación, y en su mente, las frases comienzan a formarse. Pero la voz de su padre, que llegaba desde el comedor, lo interceptó. «¿Ya hiciste los ejercicios que te dejé,
Víctor? Su padre era el último bastión del control, el recordatorio perenne de un ideal que él no estaba seguro de querer alcanzar. Sí, claro, contestó automáticamente, pero la inercia de su voz se sentía vacía. Nunca había podido decir de manera asertiva que su vida no debía ser un simple eco de lo que él había sido. Quería gritar que su camino no se trazaba entre su sombra. Pero la boca se le secó, el miedo a decepcionarlo era una cadena que lo ataba fuertemente. Mientras la cena avanzaba, Víctor recopilaba momentos, cada uno de ellos un guión potencial para la conversación que se avecinaba. Imaginó diferentes escenarios: su padre podría reaccionar con desaprobación o, tal vez, con una sorprendente comprensión. Finalmente, después de un tenso intercambio sobre materias de la universidad, Víctor tomó la decisión. Alzó la mirada, dispuesto a quebrantar el silencio. Papá, quiero hablar contigo sobre algo importante. Su corazón latía con fuerza, cada letra parecía un hito en su búsqueda de independencia. De acuerdo, hijo, ¿de qué se trata? El tono de su padre era curioso, pero también había un indicio de alerta en su voz. Me han ofrecido publicar mi investigación, Víctor continuó, mientras las palabras luchaban por salir con claridad. El profesor cree que es una gran oportunidad para mí, y quiero hacerlo. Sus manos temblaban, pero esta vez, el gesto contenía una extraña mezcla de temor y determinación. El rostro de su padre se tornó serio, frunciendo el ceño. ¿Y crees que estás preparado para asumir esa responsabilidad? Publicar algo es comprometerse a defenderlo, a enfrentar críticas, incluso de personas que conoces. La advertencia eclipsó su confianza en un instante. Víctor sintió una mezcla de desesperación y claridad. Siempre he sido el hijo que sigue tu camino, papá. Pero esta vez quiero ser yo mismo. Quiero demostrar que puedo crear algo que importe, sin tu nombre detrás. Sus palabras, aunque temerosas, parecían finalmente liberadoras. El ambiente cambió. La mirada de su padre, aunque fría, también parecía contemplativa. Era el momento de verdad, un espacio donde ambos podían reencontrarse o separarse más que nunca. ¿Estás seguro de lo que dices?, preguntó, y la respuesta de Víctor se sintió como un desafío en el aire, un fuego incendiario en el fondo de su ser. Tenía que saber a dónde lo llevaría esta conversación. La tensión se hacía palpable, era un instante cargado de potencial y riesgo. Mientras su padre se acomodaba en la silla, Víctor se dio cuenta de que su vida colgaba de un hilo y, sin embargo, esa era la tensión que había estado esperando. Sí, estoy seguro, respondió, y de sus labios salió una declaración que cambiaría su vida para siempre. La reacción de su padre quedaba en el aire, un nuevo obstáculo en su búsqueda de autenticidad. La historia estaba a punto de tomar un giro inesperado, y Víctor se sintió preparado para cualquier camino que viniera. Sin embargo, la incertidumbre acechaba, y la pregunta resonaba: ¿podría sostener la fuerza de su decisión frente a la épica confrontación que se aproximaba? La mirada de su padre se transformó en un gesto indescriptible, un cruce entre incredulidad y desdén. La tensión en el aire se cortaba con un cuchillo, y Víctor sintió que su corazón se aceleraba. Las palabras de su padre, que habían sido siempre un refugio, ahora parecían puentes a un abismo. Víctor, no puedes tomar decisiones así a la ligera, dijo su padre, su voz firme y autoritaria, tejida con la preocupación paternal que Víctor había conocido toda su vida. Publicar tu investigación implica un nivel de competencia que no sé si tienes. La reputación está en juego, no solo la tuya, sino la nuestra. Cada palabra era un golpe, una cadena que se reforzaba en torno a su voluntad. Sin embargo, en ese instante, sintió surgir una ira inesperada, un ímpetu que desafiaba el miedo. ¿Por qué siempre debía ser el apéndice de la jerarquía familiar? La lucha interna entre obedecer y buscar su voz latía con fuerza en su pecho. Pero papá, ¿en serio crees que no puedo? He trabajado duro. Quiero mostrar al mundo lo que puedo hacer. ¿Por qué debería esconderme tras tus logros? La pregunta brotó de su boca con más valentía de la que se había imaginado.
Era un grito a su propia existencia, un grito que desafiaba a los ecos de su infancia. El silencio que siguió fue asfixiante. Su padre lo miraba como si intentara descifrar un código. Por un momento, parecía que las palabras se atragantaban en su garganta, como si luchara contra sus propios instintos criados de autoridad y protección. Escucha, comenzó su padre, la voz ahora más suave, casi un susurro. No se trata de lo que tú quieres. Esto es un mundo complicado, y yo he hecho sacrificios por nuestra familia. Estoy intentando protegerte. ¿Protegerme de qué?, respondió Víctor, incapaz de contenerse. ¿De la decepción? ¿De tu propia voz que no me deja ser yo? La vida no se trata solo de seguir las reglas. Estoy intentando ser yo mismo, y no puedo hacerlo bajo la sombra de tus expectativas. El ambiente se volvió aún más tenso. Su madre observaba en silencio, los ojos llenos de incertidumbre, pero también de un entendimiento silencioso que no podía ignorar. Era evidente que ella había visto lucha en sus miradas, una batalla que se había prolongado por demasiado tiempo. Si publicas, debes estar preparado para la crítica, Víctor, insistió su padre, su tono más grave. No te engañes a ti mismo. El camino que eliges puede traer muchas consecuencias. ¿De verdad estás listo para asumir ese riesgo? Preguntas aplastantes atravesaron la mente de Víctor. La idea de recibir críticas, de enfrentarse a su error, era abrumadora. Sin embargo, en el fondo, algo más profundo resonaba. Cada crítica podría ser una oportunidad, una chispa que encendiera aún más su deseo de ser auténtico y de definirse sin máscaras. La posibilidad de crear su propio legado, de no estar a la sombra, despertaba en él emociones nuevas, la posibilidad de crecimiento, el desafío a su propia percepción del miedo, y sobre todo, la certeza de que no podía dar un paso atrás. Sí, estoy preparado, se escuchó decir, con una voz más segura. Quiero asumir ese riesgo. Quiero dar la cara, no solo por mí, sino también por lo que creo. Tengo que hacerlo. La reacción de su padre fue un silencio resonante, que apenas se interrumpió por el sutil suspirar de su madre. Un momento monumental se extendía en el aire, lleno de incertidumbre y la posibilidad de un nuevo comienzo. La tensión que había construido a lo largo de su vida se sentía ahora a punto de estallar. Al mirar a su padre, se dio cuenta de que esta confrontación no solo era un acto de desafío, sino una búsqueda de amor, pero un amor que se vería a través de un nuevo prisma. ¿Podría su padre aceptar esta nueva versión de su hijo? La pregunta flotaba en la atmósfera, dejando a Víctor en la frontera entre el miedo y la esperanza. Sin embargo, la puerta se abría a una nueva vida, una posibilidad que podría transformarlos a ambos. Mientras el reloj avanzaba, cada segundo se sentía como un compás de cambio. Inminente, como un eco de lo que estaba por venir. Este es solo el primer paso, pensó Víctor, sintiendo una mezcla electrizante de liberación y desafío. ¿Sería esta la aventura que tanto había anhelado? Las dudas aún existían, pero ahora, también había un destello de luz en la oscuridad. El viaje apenas comenzaba. El aire estaba cargado de incertidumbre cuando Víctor se alejó de la confrontación con su padre. Cada paso que daba en dirección a su habitación resonaba como un eco de desaprobación, pero también de determinación. La puerta se cerró tras él con un golpe sordo, como un símbolo de un nuevo comienzo. A solas, el silencio lo envolvió, pero dentro de él, un tumulto de emociones se agolpaba. Tomó una respiración profunda, intentando calmar el acelerado latido de su corazón. Se sentó frente a su escritorio, la pantalla de su computadora parpadeando como un faro de posibilidades. La idea de publicar su investigación lo había llevado a un enfrentamiento con su padre, pero ahora, aquella idea era su propia realidad. Sin embargo, la confianza que había mostrado se sentía frágil, como cristal, su mente comenzaba a analizar lo que estaba en juego. La crítica que había mencionado su padre pesaba sobre él. Pero, a la vez, la sensación de novedad y desafío chisporroteaba en su interior.
Era el momento de probarse a sí mismo, de desafiar no solo las expectativas de su familia, sino también las que él mismo había tejido a lo largo de los años. Se levantó y se acercó a la ventana, buscando un poco de claridad en el mundo exterior. La lluvia apenas comenzaba a caer, y las gotas eran como un símbolo de purificación, una forma de limpiar el temor que lo había acompañado. Este momento le recordaba que las mejores obras nacen de la incomodidad. Ahí estaba la clave, reconocer sus miedos, pero no dejar que los definieran. Después de unos minutos de reflexión, decidió que no podía esperar más. Tenía que actuar. Necesitaba un plan. Abriría un documento en blanco y empezaría por delinear su investigación. Sin embargo, no iba a hacerlo solo como un estudiante ansioso por complacer a su padre, sino como un autor que quería dejar su huella en el mundo. Las palabras comenzaron a surgir. Una tras otra, formas, teorías, datos preciosos, conectaban y entrelazaban sus ideas. Cada párrafo que escribía aliviaba parte de la presión que había acumulado. Era un lugar seguro donde podía explorar su intelecto sin temor a la crítica inmediata. A medida que se adentraba en su trabajo, descubría un lado de sí mismo que no había explorado a fondo, un Víctor que no se quedaba en la sombra, sino que abrazaba su voz. De repente, el sonido del timbre interrumpió su concentración. Se giró, sorprendido. Era su madre, con una expresión de preocupación mezclada con ternura. Entró y se sentó en una pequeña silla frente a él. «Víctor, ¿te encuentras bien?», preguntó, su voz llena de calidez. «He estado pensando mucho en lo que has dicho, lo siento por el choque con papá», respondió él, manteniendo su mirada fija en la pantalla. «Pero siento que este es un camino que debo seguir. No puedo seguir siendo una sombra. Necesito intentarlo, necesita ser real». Su madre lo escuchó con atención. «¿Y si el camino no resulta como esperas?». A veces, las expectativas y la realidad son muy diferentes. «Lo sé», dijo, sintiendo un nudo en el estómago. «Pero al menos necesito intentarlo. No puedo vivir con arrepentimientos. Es lo único que garantizo hacer por mi futuro». Se enfrentó a su madre, buscando apoyo. Sin embargo, su rostro era una mezcla de orgullo y preocupación. «Solo recuerda que cada paso que des te está moldeando, te está ayudando a crecer. La crítica puede doler, pero también puede ser una herramienta para que mejores», le aconsejó. «Si decides hacerlo, hazlo con la intención de aprender, no solo de ser aclamado». Las palabras de su madre resonaron en su mente, marcando una diferencia sutil pero poderosa. A medida que ella se retiraba, Víctor sintió la carga de su legado familiar, pero también la vislumbró como un desafío. Podría construir sobre las expectativas de su padre, o romper el molde por completo. Resuelto, volvió a su computadora y comenzó a escribir nuevamente, alimentado por un nuevo sentido de propósito. La ventana de su habitación se convirtió en un horizonte hacia la autoexpresión. Pero, justo cuando comenzaba a dejar fluir sus ideas, notó una notificación en su teléfono. Un recordatorio, la fecha límite para la presentación de su trabajo se acercaba. La incertidumbre de si estaba preparado para el desafío se desbordó en su mente. Pero era un momento clave. Enfrentaría sus dudas de frente, cada palabra escrita una declaración de independencia. Mientras volvía a sumergirse en su escritura, estaba claro que este también era un camino hacia la autoaceptación. Con cada palabra, cualquier recuerdo de su padre se transformaba en un empujón hacia adelante, no como una cadena que lo ataba. ¿Podría realmente trascender la sombra de sus antepasados y brillar con luz propia? Esa pregunta lo guiaba, aún sin respuestas definitivas. Cada clic de la tecla era una revolución personal, un acto de rebeldía constructive. Sabía que estaba a punto de dar su primer paso hacia un futuro inesperado. Solo quedaba una última cuestión pendiente: ¿estaba preparado para enfrentar la inevitable crítica que vendría, no solo de fuera, sino de su propio interior? La respuesta casi estaba al alcance, pero el camino hacia la revelación aún no había terminado.
La determinación de Víctor lo acompañó en cada paso que dio hacia la publicación de su investigación. Había pasado de ser un joven atrapado en las expectativas de su familia a convertirse en un hombre dispuesto a desafiar esos mismos límites. La noche antes de la presentación pautada, sus pensamientos danzaban entre la ansiedad y la emoción. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría no solo su vida profesional, sino también la relación con su padre y la percepción de su identidad. Las horas se deslizaron entre las frases escritas y los números en las hojas. Con cada párrafo que completaba, se sentía más seguro de sí mismo, como si finalmente estuviera forjando su propio camino. La mañana de la presentación llegó como un torrente de adrenalina. Se vistió con cuidado, no solo para impresionar a los presentes, sino para honrarse a sí mismo. Miró su reflejo y sonrió, un nuevo Víctor, listo para ser visto y escuchado. En la sala, la atmósfera estaba impregnada de expectativa. Su profesor le lanzó una mirada que combinaba orgullo y confianza. Al levantarse frente a sus colegas, los nervios se disiparon, reemplazados por una claridad y un enfoque que no había sentido antes. Comenzó a hablar sobre su investigación, pero fue más allá de los datos y teorías. Habló con sinceridad sobre su viaje personal, los miedos que había tenido y, sobre todo, su deseo de ser reconocido por sus propios logros. La investigación que presento hoy no es solo un conjunto de resultados, declaró con convicción. Es una parte de mí, un reflejo de mi lucha por liberarme de la sombra de otros y encontrar mi propia voz en el mundo de la biología. A medida que hablaba, notó cómo sus compañeros se inclinaban hacia adelante, interesados no solo en lo que decía, sino en el conformarse de su carácter. Al finalizar, un aplauso resonante llenó la sala. Víctor sonrió, no solo por haber realizado con éxito su presentación, sino porque había dejado de ser un eco. Había pronunciado su verdad. En el horizonte, personas comenzaron a acercarse, haciendo preguntas y sugiriendo colaboraciones. De repente, no solo era un estudiante más, era un investigador que se había ganado el respeto de su comunidad. Una vez concluida la reunión, su profesor se dirigió a él, con una mirada claramente satisfecha. Ese fue un excelente trabajo, Víctor. Has demostrado no solo tu capacidad de investigación, sino también que eres un pensador independiente. Estoy deseando verte crecer en este campo. Esas palabras resonaron en su corazón como un canto de validación. Había logrado superar la tormenta de sus inseguridades. Sin embargo, el verdadero desafío aún estaba por venir. Tenía que hablar con su padre. La conversación anterior había dejado un eco en su mente, y un poco de temor aún se aferraba a su pecho. Esa noche, decidió que la honestidad era su mejor aliado. Cuando llegó a casa, su madre lo recibió con una sonrisa, reconociendo el brillo en sus ojos, pero su padre estaba en el comedor, sumido en sus pensamientos. Papá, comenzó Víctor, necesito hablar contigo. La tensión se acumuló nuevamente en la habitación. Pero esta vez, Víctor tenía una claridad que lo guiaba. Compartió la experiencia de la presentación, como había sido un momento liberador, pero también cómo había sentido su peso en las expectativas familiares. No quiero estar bajo la presión constante de un legado, pero sí quiero construir el mío, dijo con sinceridad. El rostro de su padre pasó por una serie de emociones. Víctor sintió que la discusión anterior había servido como piedra de toque en su relación. Cuando finalmente su padre habló, había una mezcla de incredulidad y respeto. Siempre he querido lo mejor para ti, pero quizás no he considerado lo que realmente deseas. Te he visto esforzarte, y ahora que escucho tu voz, entiendo que este es un paso que necesitas dar. Las palabras de su padre llegaron como una brisa fresca. No se trataba solo de aceptación, era un reconocimiento de su transformación. Al mirar a su padre, Víctor vio más que preocupación, vio el potencial de una relación renovada, una que podía existir en cada paso que tomara hacia la construcción de su propio legado. Con el peso de las expectativas aliviado, sintió que finalmente podía ser quien realmente era. La vida no se sentía fácil ni simple,
pero ahora podía afrontarla con valentía. La publicación de su investigación era solo el comienzo. Su viaje lo había llevado a un cambio monumental, no solo en su carrera, sino también en su forma de ser. Había conquistado no solo a su audiencia, sino que se había ganado el respeto y la libertad para ser auténtico. Así, Víctor se despidió de la sombra del pasado y dio la bienvenida a un futuro en el que cada paso lo llevaría hacia su propia luz. La vida había comenzado a iluminarse con el brillo de un propósito nuevo. Al final, no era solo un estudio en biología, era una lección de vida que le enseñaba que el verdadero logro personal llegaba al alinear su pasión con su voz. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Déjanos un me gusta ahora y alimenta el algoritmo para que otros puedan encontrar estas historias. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final de esta historia y compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.